hemos estado asistiendo a distintas maneras de reivindicar esta historia, desde disciplinas científicas, desde la divulgación, desde casos concretos, y sería un buen cierre, probablemente, una reflexión en torno a la capacidad que todo este universo que estamos evocando hoy, aquí y mañana también lo haremos, tiene para proyectar oportunidades o nuevas imágenes que sirvan a una sociedad abierta y moderna en cooperación con otros países con los que compartimos precisamente esta historia. Y bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más breve al ser menos, seguramente con la bendición de todos. Y me gustaría un poco, si quieres, que arranques tú, Manuel, que hoy precisamente has hablado un poco lateralmente de este tema. ¿Cuál es tu visión de estas oportunidades que deberíamos ganar? Pues muchas gracias, Jesús. Yo voy a ser brevísimo y bueno, pues yo cuando llegué esta mañana venía preocupado con el ensimismamiento nacional y esta tarde salgo preocupado con el ensimismamiento nacional. Yo tengo que decir que más allá de las espléndidas calidad de las intervenciones, sí me preocupa mucho el hacer comparaciones, el entender que hay contextos en que ocurren exactamente lo mismo. Me ha parecido interesantísimo saber que en Francia hay 6 arqueólogos o 5 arqueólogos submarinos y en España tenemos 5, así que los franceses tienen un problema porque tenemos uno más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el balance comparado es fundamental, incluso en términos bibliográficos. Siento que mi admirado amigo y maestro Agustín Rodríguez no sepa, por ejemplo, que en México tienen a la mejor especialista de Jorge Juan, que es Nuria Valverde, espléndida compañera del Consejo, que simplemente, sin grandes, digamos, llamamientos de atención, pues nos ha hecho la biografía de Jorge Juan que no se había hecho en los últimos 100 años. Es maravilloso. O sea que en los 90 años anteriores habrá habido gente quejándose de que no había una biografía de Jorge Juan, pero ella la ha hecho y está en México y tenemos la suerte de contar en el Consejo también con su trabajo. En ese sentido, creo que las dos cuestiones fundamentales que comentábamos, como planteadas aquí, que son, bueno, pues la cuestión de la marca España. Yo quisiera apenas un matiz rapidísimo. Me preocupa que no veamos esto en términos comparados e internacionales. Me preocupa que quizá la UNESCO haya sido poco citada hoy y, en concreto, la cuestión del convenio de 2001, en el cual, bueno, pues España tiene una posición muy interesante en términos de derecho comparado, una posición que en el caso latinoamericano es muy destacada. Entre otras cosas porque el espléndido éxito de la cuestión de la Mercedes y la próxima puesta en marcha de la exposición nos va a sacar, con perdón de nuestra querida amiga novelista, unos cuantos descendientes más de Alvear que van a decir que hay de lo mío, ¿eh? Yo conozco al menos unos en Colombia, otros en Perú y otros en Ecuador. Y Argentina también. En Argentina también. Gracias, Jesús. Tú siempre completando. Entonces, vamos a poner esto en términos comparados y entender que es un problema de derecho internacional, de derecho patrimonial y de comprensión de lo que es el patrimonio de las naciones. Y en absoluto estamos mal en el caso español en términos comparados. El otro punto es el de marca España. Bueno, marca España es un signo que resulta del cómo nos ven y cómo nos vemos. Mi personal conclusión como investigador del CSIC tiene que ver con que menos mal que nos ven desde fuera, porque como nos veamos, como nos vemos, lo tenemos claro. Así que yo creo que más bien lo que habría que pensar aquí es que España es una importante referencia cultural, que el español es una lengua global, es el segundo idioma global, que el 90% de los hablantes de la lengua española no están en España, en la España europea, por utilizar la terminología del siglo XVIII, y que en ese sentido yo sí creo que habría que dejar atrás este legado, como yo mencionaba esta mañana, intenté, de la fracasología, y entender que vivimos en un mundo global, un mundo conectado, un mundo en el cual, bueno, pues unos cuantos miles de estudiantes
vienen a España a estudiar todos los años, a esas universidades que hagan el favor de medirlas no por los rankings, sino por la calidad de sus programas, no por las noticias que salen en algunos pésimos periódicos, no en ABC precisamente, sobre lo que es la realidad de la educación española, más allá de las circunstancias contemporáneas. Así que yo simplemente querría aportar aquí que es necesario ver esta cuestión en perspectiva comparada y global para poder entender de qué estamos hablando. Muy bien. José María. Pues nada, me has dejado muy poco espacio, Noel, pero bueno. Yo sí que querría saltar un poco, y abusando también de la brevedad que nos has pedido y que ya la hora requiere, saltar un poco del tema de la marca España. Creo que el patrimonio histórico sumergido es una oportunidad para reencontrar identidades perdidas. Tenemos la presencia fundamental de esta amiga mexicana que yo creo que es esencial a la hora de redescubrir sociedades fracturadas por siglos de ideología que no se sostienen en identidades que lógicamente no podemos ahora mismo entender España sin América y América es incapaz de ser entendida ahora mismo si no es desde la visión oceánica con la que se aproximó España. Es cierto que el imperio se conforma desde una perspectiva marítima y la fractura nacional de las identidades iberoamericanas, hispanoamericanas, es una visión de realidades terrestres o de una geografía más terrestre y creo que en ese fondo marino pues puede haber claves para un reencuentro que creo que es imprescindible, que es necesario. A mí me gustaría que de alguna manera, por dejar algún mensaje también en torno a lo que necesita la marca España, hablar de transparencia. O sea, yo siempre creo que no es solamente el que pedir más a nuestros arqueólogos, sino también un cambio de cultura administrativa. A veces uno se asombra de cómo sucede gestiones que son paralegales o alegales. Hace 2 años, aparecieron unas fragatas en Sicilia y efectivamente el rastro lo hemos perdido. El año pasado pues igualmente hubo una donación de un arqueólogo norteamericano y un funcionario de segundo nivel pues denegó la donación. Todos los años hay un nuevo asunto en las Cortes norteamericanas que afecta al patrimonio histórico hispánico. De eso no se habla. Nos hemos conformado con la visión que nos da positiva el caso Odyssey, pero el asunto hay que verlo de una manera más global y también más crítica, ¿no? Sin que se pierda por eso, sin tirar con el agua sucia al niño, que evidentemente ha supuesto ese éxito. Pero sí creo que en ese comportamiento pues no siempre encontramos un coherente comportamiento de algunas administraciones o de algunos funcionarios que efectivamente cuando surge un patrimonio, alguien descubre pues una fragata, un pecio evidentemente de origen hispánico, estamos hablando de patrimonio histórico español. Eso nos lleva a una serie de leyes que obligan a la Administración, en conformidad pues con el artículo 28 de la Ley 33 de 2003 de Patrimonio del Estado y al artículo 36 de la 16 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español. Pues bueno, hay una obligación efectivamente de defensa y de compromiso con la defensa de ese patrimonio. Y ese patrimonio es, como se adquiere el patrimonio por el Estado, según el artículo 17 de la Ley de Patrimonio, pues el dominio se adquiere de manera inmediata, por virtud de la propia ley. Entonces, para que eso deje de ser patrimonio español, es necesario un procedimiento que es complejo y que finalmente pues necesita de la firma por lo menos de un ministro y en el caso de algunas pues un informe del abogado del Estado, etcétera. Esas cosas no suceden
preferimos o prefieren a veces las administraciones, por los problemas que sean, que tampoco los identifican, mirar a otro lado. Y eso nos demuestra que no funcionan las cosas conforme a las reglas que nos hemos dado y no hay transparencia suficiente como para que el público, de alguna manera, o la sociedad civil, pues intervenga positivamente en favor de encontrar una solución. Porque si el problema es falta de financiación, pues se puede plantear y buscar otras opciones. Pero defender a toda costa un modelo que se demuestre insuficiente, un modelo que no cuenta ni siquiera con un presupuesto y que encima nos pidan que defendamos con ello la marca España, pues lo podemos hacer. pero debemos pedir algo más y no conformarnos solo, ¿no? Una vertiente de esto y aprovechando la invocación de la Convención, que sigue siendo el único instrumento de referencia internacional para defender el patrimonio de una manera como tiene que ser, científicamente irreprochable, sería también que España fuera un poco más activa en la generación de una política europea, Europa, que es el continente de la cultura y sobre todo de la cultura de la Edad Moderna, ya que estamos hoy hablando más de esta época, no debería tener bastante más armonizada su posición frente a estas industrias destructivas y el apoyo irrestricto a la Convención Común y Comedio, porque tenemos a Gran Bretaña que no lo ha firmado, etcétera, etcétera. Y probablemente hay que hacer más en la Unión Europea. Lo hemos hecho, Jesús. O sea, está solicitado, se hizo un informe jurídico para argumentar que efectivamente era posible incorporar ese capítulo a la política marítima integrada. Y bueno, pues espero que algo que no nos cuesta nada y que solo nos puede reportar pues beneficios de respaldo financiero, político, de cerrar mercados a estos monstruos que destruyen el patrimonio, pues merezca un poco de eco. Pero estoy de acuerdo, lo peor para la defensa es la soledad. Sí, no, yo creo que España ha tenido una tradición, hablando tanto de continuidades, de defensa, muy clara desde los años 70. En la zona del Caribe, por ejemplo, está muy claro que hay una muy sólida aportación española que tiene que ver con la puesta en valor de patrimonio, primero de ciudades costeras, pienso en Cartagena, en el Callao, en Veracruz, en La Habana, y que, bueno, deriva a partir de los años 80, y en eso yo creo que el convenio Andrés Bello es muy importante, que en Iberoamérica pone en valor la idea de patrimonio, es fundamental. Y yo creo que frente a otros, digamos, contextos en los cuales las legislaciones nacionales defienden un modelo extractivo, pero es que no se puede obligar a los países que no quieren a suscribirse al convenio de la UNESCO. Es decir, esto delante de Jesús, pues es, bueno, pues algo, yo creo que sencillamente, bueno, pues hay unas tradiciones de minería, podríamos denominar, respecto al patrimonio, que perseveran y, bueno, pues contextos en los cuales yo creo que ni siquiera es posible opinar, ¿no? Pero yo creo que en eso, en España sí hay un desarrollo y hay un salto cualitativo. Yo coincido con el profesor, a quien no conocía, me ha encantado su intervención, pero yo sí creo que en el campo, en determinados campos eso está clarísimo, y ahí más allá no se puede ir porque haría falta un replanteamiento y una serie de determinantes políticos y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? También eso me parece muy importante señalarlo. Bueno, también hay que decir que en Gran Bretaña en estos momentos se está debatiendo la firma del convenio de nuevo. Hay otra vez los arqueólogos se están moviendo, han llegado señales, incluso ya hubo debates parlamentarios, pero vamos, se están moviendo otra vez para intentarlo desde el Instituto de Patrimonio de allí, lograr que se planteen seriamente esa firma. Sería desde luego una muy buena noticia. Y también aprovechar que pues esta inquietud que se ha suscitado en la opinión pública posibilite, que yo creo que sí es una parte del problema, ese excesivo protagonismo de lo político. Yo creo que la solución de todo esto no siempre pasa por lo político. Creo que el desencuentro muchas veces con las sociedades hispánicas pues surge de esto. Sin embargo, cuando hablas con el mundo académico lo ve de otra manera, y a veces lo que habría que esquivar pues quizá esa patrimonialización del elemento público
en el sentido, en su identidad con la administración y la política, con lo que es la sociedad civil, ¿no? Y ahí sí que habría que darle un poco más de protagonismo a esta, porque sí sabe la sociedad encontrarse porque se está buscando además, ¿no? Y sorprende a veces la disparidad de discursos entre lo que ves en determinados rincones políticos en Iberoamérica con lo que encuentras con la gente que puede entender algo de esto y que efectivamente es capaz de mirarlo sin prejuicio y mirar hacia adelante, ¿no? Sí, pero de nuevo el protagonismo español aquí es muy, digamos, tiene que ser absolutamente respetuoso del contexto de las relaciones bilaterales respectivas, y nosotros no estamos para sustituir a la UNESCO, estamos para acompañar, apoyar, pues compartir una excelente experiencia de formalización de un patrimonio cultural a partir en los últimos 50 años en España, ¿no? Yo creo que ahí sí hay un giro interesante, y es el de que, tenemos un país que tiene un 12% de su Producto Interior Bruto alrededor del turismo, y hay excelentes experiencias de implementación a partir de la valoración del patrimonio de industrias turísticas e industrias culturales, ¿no? Ahí es donde sí seguramente haría falta explicar más, y seguramente en los meses venideros, en los años venideros, hará falta explicar que ha habido un enorme esfuerzo, una enorme inversión española en el pleito de la Mercedes, y que, pues evidentemente eso tiene que ver con una política de Estado de puesta en valor del patrimonio común, ¿no? Porque esa parte yo me temo que no va a ser tan fácil que la divulguen por ahí. Va a parecer solo que llegó un señor con un pañuelo rojo y el aspecto de Jesús a no sé dónde, se sumergió y sacó unas moneditas de oro, ¿no? O sea, el relato de la anomalía, del excepcionalismo, de la carencia de institucionalidad. Muy bien. Sí. Y apostar mucho por ese carácter común de ese patrimonio, ¿no? Porque efectivamente era patrimonio que podría efectivamente vincularnos muchísimo más, de una manera mucho más fácil, y reconciliar una historia que se ha contado de una manera que nos aboca al conflicto con las sociedades hispanas, ¿no? Yo creo que ese elemento común de ese patrimonio a veces no sabemos explicarlo o no sabemos, y yo creo que precisamente debiéramos insistir, y la marca España insistir mucho en los elementos, dado que para nosotros no es un patrimonio fungible, no podemos venderlo, es una cosa fuera de comercio. Pienso que podríamos aprovechar la ocasión para contar la historia común que hemos dejado por mucho tiempo de contar, y eso sería un maravilloso legado por parte del caso de la Mercedes y bueno. Sí, hay alguna orientación reciente también de interpretación, digamos, pública, que tiene que ver con contemplar que eso es un patrimonio de la humanidad. A mí me parece particularmente interesante. Sí. O sea, esto no es una cuestión que ha llegado, en fin, que hay evidentemente, una posición nacional que ha creado doctrina en este caso. En otros casos no ha sido tan exitoso porque José María y tantas otras personas no estaban tan cerca, pero aquí hay una idea de un rescate de un intangible, esto no es vendible, que es fundamentalmente un bien de humanidad, ¿no? Y esa orientación seguramente en el largo plazo debería poder ser mucho más demostrada y más publicitada, ¿no? Sí, y sin una proactividad, además, nos vemos que como un elemento integrante de la industria cazatesoros está la utilización de las leyendas negras. La única manera de facilitar legalmente que los sistemas sean tolerantes, los sistemas legales sean tolerantes con sus industrias, estos señores vinculan las cosas más horrorosas de esa denominada leyenda negra a los restos arqueológicos, que ellos ya casi los cualifican de algo que no es arqueológico, sino es la huella de unos criminales que robaron esto. Yo sí pienso que además que en ese sentido tenemos que ser muy proactivos, aproximarnos a los países de habla hispana, participar y colaborar juntos en el rescate de una cosa que para nosotros es por legalidad, sin perjuicio de que moralmente creo que nos identificamos con eso, es un patrimonio común de la humanidad, pero más específicamente de sociedades que son hermanas, y atacar en el elemento ideológico
a estas empresas, a esta industria monstruosa que por mucho que nos confiemos o queramos creer que las tenemos arrinconadas, las tenemos en Estados Unidos fuerte, las tenemos en el sureste asiático muy fuertes y las tenemos también muy fuertes en Europa. Y ese elemento cuantitativo de estudio de ese sector a veces se echa de menos. Tú hiciste algo al respecto en economía exterior, pero aún falta conocer cuantitativamente y cualitativamente un poco mejor el sector cazatesoros. Mañana hablaré un poco de eso. Me parece muy bien. Muy bien, pues a mí me gustaría saber si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta o alguna consideración. Tenemos todavía como 10 minutos. ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí. Al hilo de lo que se venía hablando, esta mañana se ha apuntado aquí la absoluta imposibilidad de todas las monedas que se han extraído de la fragata, pues que estén en exposición pública o en varios museos, y desde luego normalmente mayor cantidad de monedas irán saliendo conforme se puedan ir excavando y se puedan ir descubriendo nuevos pecios. Podría, y eso lo someto en fin, a vuestro comentario o a vuestra opinión, la posibilidad de que una parte de esas monedas se dedicaran, no obviamente a ningún tipo de uso comercial, sino a la formación de arqueólogos de esos países y que efectivamente pues no tienen los medios materiales, lo cual pues facilitaría, por un lado, el que dejaran de haber leyes que permiten repartir las ganancias con estas empresas cazatesoros, y en segundo lugar, pues a lo mejor también la marca España se vería favorecida ante esa política. Eso es una decisión política, claro. A mí me da la impresión de que eso no es posible, sobre todo por el concepto patrimonial que nosotros tenemos de todas esas cargas. Y sinceramente, ojalá se intensifiquen las relaciones científicas entre los países de este lado del Atlántico y el lado de allá, pero yo no creo que las monedas deban correr ese comercio, sino las universidades, los convenios y las colaboraciones científicas a través de instituciones que para eso están. Es verdad que si se diera el caso de que en un hipotético futuro se han hecho varios proyectos y en algunos hay carga preciosa y se llegan a excavar y a extraer, habrá que tomar alguna decisión sobre qué destino dar a esas cargas, pero en todo caso por nuestra ley tendría que ser cultural siempre. Y bueno, hay maneras de compartir y exponer en diversos lugares ese pasado que compartimos. Y bueno, pues supongo que maestros tendría en este caso la ciencia para decidir cuál es el mejor y el más prudente de los usos de ese patrimonio, que lo que no podemos es caer en cuestiones como las que están ocurriendo, por ejemplo, en Colombia, donde ya se aplica un criterio de repetición, que es el criterio que aplican los cazatesoros desde Robert Marsh y no desde antes. Yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. No sé si alguien más una pregunta muy breve. José María, ¿qué pasaría ante otro caso Odyssey? ¿Tenemos las herramientas para que fuera un caso que se podría resolver rápidamente? ¿O habría que plantearlo de nuevo con un gran coste? O sea, es la pregunta. Si surge otro caso Odyssey, ¿se podría actuar sin tener que tener esa presión de la prensa y de los medios? ¿O el Estado estaría preparado para hacerle frente? Hay unos cuantos procedimientos judiciales en cortes norteamericanas que están conociendo sobre patrimonio más que probable de origen hispánico. No estamos personados en esos procedimientos. Creo sinceramente que nada oscurece con una visión pues a lo mejor crítica el éxito del caso frente a Odyssey, pero sí creo que debemos buscar soluciones
que no se basen exclusivamente en procedimientos y en la casuística de cada procedimiento. O sea, yo creo que otros países iberoamericanos tienen o han conseguido que su patrimonio sea tratado en Estados Unidos de otra manera. El nuestro tiene sus especialidades. Una es que buena parte reside en aguas norteamericanas y también que las cortes de distrito norteamericanas pueden conocer en determinadas circunstancias del destino de hallazgos de lo que nosotros denominamos yacimientos arqueológicos y que ellos pues lo plantean desde legalidades marítimas de derecho marítimo que no debieran coexistir en ámbitos de patrimonio histórico. Entonces, es obvio que debemos dar un paso más y buscar una solución. De esto hablaré mañana, pero vamos, no podemos conformarnos con las soluciones judiciales porque ni tenemos medios económicos y ellos sí que son infatigables al respecto. El caso Odyssey, yo creo que ya tenemos todos conciencia de que fue un caso de laboratorio donde se buscó algo que yaciera en aguas en principio internacionales, aunque fuera la plataforma continental portuguesa, que la carga era básicamente haberes privados, que podían cuestionar que parte del buque era público a lo mejor, pero desde luego la carga no lo era así, que incluso había derechos supuestos de herederos. O sea, esto sale de un laboratorio jurídico y plantearon todas esas cuestiones. Por eso el caso fue tan interesante, tan intenso y tan importante. Pero no ha cerrado las Cortes norteamericanas a la discusión sobre patrimonio histórico español. No lo ha hecho y seguimos todos los años teniendo alguna nueva experiencia en la que efectivamente pues el Estado español no es capaz de estar personado. ¿Tenemos otra intervención? Javier. Vamos a ver, yo no soy abogado, soy arqueólogo y como arqueólogo me beneficio o padezco la legislación vigente. Pondré algún ejemplo. Como en mi vida profesional, en ocasiones un pescador me ha dicho: oye, tengo en mi casa 8 ánforas ¿y qué hago con ellas? Yo como funcionario público tenía que haberle enviado a la Guardia Civil. Es lo que marca la ley. Confieso que no lo he hecho. ¿Hay algún Guardia Civil que me detenga en este momento? No lo he hecho porque este señor me ha proporcionado información de dónde las ha sacado, me ha permitido hacer la carta arqueológica, me ha permitido ir a los lugares donde ese señor con sus redes o como fuera había sacado cosas y el beneficio científico obtenido y de conservación del resto ha superado el valor científico o cultural de estos 8 objetos. Si eso lo trasladamos a nivel internacional, esta mentalidad, me da la impresión de que nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque tenemos unas leyes que no se ajustan, yo creo, a la realidad, a la mentalidad y al desarrollo de los países en los que España tiene más patrimonio cultural. Todos conocemos que un buque de Estado, por definición y por ley, es propiedad del Estado de bandera y que, por lo tanto, España puede ir a cualquier punto del mundo y reclamar sus buques de Estado y sus cargas. Creo que es un craso error, un gravísimo error, porque ¿qué político se va a embarcar con Argentina porque Argentina encuentre un barco español y se ponga a excavarlo? Nadie. Porque además las protestas sociales en Argentina serían terribles si España va y se lleva un barco. Y esto lo estamos encontrando con Odyssey. Yo por mi trabajo, ahora ya no estoy en ese papel, pero en los años anteriores, por mi trabajo en el Ministerio, me he tenido que desplazar mucho y reunirme mucho con personas en Sudamérica. El caso Odyssey está siendo utilizado por todos los cazatesoros y por muchas personas de buena fe que están diciendo: eso es lo que quiere España, llevarse lo que no se pudo llevar en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y ese es el argumento, y ese argumento lo leemos en la prensa sudamericana. Pero es un argumento de cazatesoros, sí, sí, que lo sabemos, y lo sabemos, y lo podemos argumentar. Pero es el argumento, pero tenemos que argumentarlo. Es el argumento que cala en la sociedad. Y como cala en la sociedad, el político, argentino, peruano, quien sea, difícilmente va a consentir que España se lleve el cargamento de su buque de Estado. Podemos hacer leyes, pero una ley, para que sea buena, tiene que ser realista.
y la que tenemos no es realista, porque ese caso no se va a dar. Yo creo que tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de planteamiento. Un buque de Estado es propiedad española, totalmente de acuerdo y lo firmo, pero tenemos que actuar de otra manera. Tenemos que actuar a nivel técnico, no a nivel político. Y España tiene que tener unos arqueólogos también capacitados, unos laboratorios de conservación y restauración también capacitados, un cuerpo técnico tan bueno que haga deseable que España colabore con Argentina, con Chile o con quien quiera, y que sean ellos los que nos pidan: España, vamos a colaborar. Pero yo creo que ese es el camino, no el camino de empeñarnos en decir que los buques de Estado españoles, estén donde estén, son propiedad nuestra y que vamos a ir a por ello, porque eso no es realista. Por lo tanto, hagamos el trabajo en casa, organicémonos bien, dotémonos de esto que estaba diciendo, de unos laboratorios de restauración, de unos archivos accesibles, de unos técnicos en los archivos que ante una petición de Argentina o de quien se ponga Argentina, por citar uno, seamos capaces de proporcionar a la Federación generosamente que la presencia española sea deseable en estos países. Y juntos conseguiremos lo que nos interesa a todos. Ellos y nosotros estudiaremos una historia que es común y que nos pertenece a todos. Ahora, empeñarnos en el cumplimiento de la ley me parece que no es un buen camino. A pesar de que estoy de acuerdo que los buques de Estado son españoles, eso no lo niego. Te contesto rápidamente. O sea, efectivamente, ese es el fin que queremos todos. Está claro que eso es un argumento que puede ser eficiente desde el punto de vista de los cazatesoros, y que se está sucediendo, y que hay gente que efectivamente tiene oídos para ello, pero sin embargo tenemos que ser objetivos en cuanto a ver qué nos está dando resultados. Lo que sí es cierto es que la Convención, a la que quiero mucho, y las iniciativas de carácter internacional, mañana hablaré de ello, en relación con protección y preservación de patrimonio histórico, no están siendo todo lo eficientes que serían deseables. Sin embargo, ¿qué está siendo eficiente? Pues curiosamente la normativa marítima, la inviolabilidad soberana de los pecios de guerra. Evidentemente, cualquier persona con un amor profundo y que identifica esos yacimientos como testimonios de la historia, pues le cuesta aceptar, bueno, pues es que esto todavía es un barco de guerra, pues no. Pero sin embargo, jurídicamente es lo que nos da algún resultado, y nos da resultados en los países que tienen los principales mercados para este tipo de restos arqueológicos, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Europa, y no podemos renunciar a eso. Evidentemente, tampoco nos podemos conformar con la idea, bueno, pues ahora Argentina, que es un país con una flexibilidad diplomática con España y que nos aprovecha cualquier absurdidad como esta, en la que por supuesto pues su mundo académico coincide con el nuestro, pues para crear una reyerta de tipo futbolístico, poco menos, pero con el resultado terrible de que a lo mejor un cazatesoros pues ha conseguido un resultado o en Uruguay o tal. Lo que sí creo es que nos obliga a plantearnos esta herencia de nuestros muertos comunes como una herencia común. Y lo que es también absurdo por parte de las repúblicas hermanas hispanoamericanas es que España renuncie a la única herramienta jurídica eficiente, que es la inmunidad soberana de los pecios de guerra. Habrá que buscar un equilibrio que lo tiene que dar la ciencia, no tanto la política, es verdad. La política tiene que colaborar en que eso sea factible. Yo sí creo que, insisto, que esto nos puede obligar precisamente al entendimiento, no a crear un problema. Por supuesto, reconociendo el protagonismo también de las repúblicas hispanoamericanas, pero en esa obligación de colaborar, que es un elemento, yo creo que la idea de colaboración
en epistemología, o vamos, es que cualquier libro básico que al azar, Popper, lo que fuera, evidentemente es un elemento básico. O sea, no puede haber ciencia sin una colaboración y yo creo que ese espacio sí que con inteligencia lo podéis ocupar vosotros, evidentemente. Muy bien. ¿Usted ha visto un permiso del gobierno filipino para excavar un pecio español? Son formularios de 8 páginas donde la palabra arqueología no aparece por ningún lado, y es un país que tiene efectivamente un problema con, no sé si es con su identidad, pero sí desde luego con ciertos parámetros internacionales relacionados con la cultura. Yo dudo que la herramienta política sea la más eficiente, porque no, a lo mejor el mensaje lo tienen que dar las universidades filipinas, a lo mejor una universidad española pues tendría que crear allí un foro como el que está haciendo aquí ABC, y de repente pues al político se les pondría la cara de 5 colores, ¿no? También es cierto que allí la presencia de algunos personajes que han tenido éxito en torno a esta disciplina, como Frank Godio, con toda, yo qué sé, yo creo que hay trabajo por hacer, y vamos a decir que creo que a Filipinas nunca se le ha lanzado un envite científico ni en torno a la colaboración, ni en torno a hacer un convenio España-Filipinas. Nunca se ha intentado, y eso ha ocurrido igual. Sí se ha intentado, pues francamente pues falta también de transparencia, porque yo tampoco, o sea, he visto cómo funcionan jurídicamente. No son los únicos que dan permisos allí. Hay, vamos, Vietnam, hay varios estados que dan permisos, y Filipinas es uno de los que menos interés tiene en el elemento arqueológico. Pero vamos, se puede trabajar con inteligencia para cambiar las cosas también en otro país, desde un juego limpio y jugando a los valores científicos, que creo que son los que tenemos casi acabando. Una última cuestión. No, yo sí pienso que la voluntad política es importante. Este Estado se tiene que dar cuenta de que realmente la arqueología submarina debe ser importante para el Estado, y dar los medios y dar los proyectos y dar los objetivos claros para poner en valor ese patrimonio que tenemos por todo el mundo, porque sí que queda claro que España tiene que dar ejemplo también con esos equipos, esa cooperación internacional que decía Chavineto, que también se pone en relación con el espíritu UNESCO de cooperación, porque lo dice en el preámbulo, y es realmente importante y además muy enriquecedor. De que a mí se me ocurre, en el caso de Flor, con México, es decir, trabajar con México en algo tan bonito como es una herencia común, y que España diga, pues vamos a ir para allá y vamos a dar un ejemplo que hasta la fecha no se ha dado. Y con México no hay un convenio, y fíjate, bueno, yo creo que sería. Hay uno en ciernes desde hace tiempo, esperemos que se aproxima ya la firma. Muy bien, buenas tardes. Tenemos que concluir aquí, llevamos un día muy intenso y mañana nos espera otro, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A quienes siguen en el streaming, muchísimas gracias también por seguirnos, y mañana tenemos otra cita con esta apasionante historia sin contar.